Relaciones internacionales. Tratándose de las relaciones internacionales, se entiende por estas el vínculo que tienen dos o más estados entre sí, o el nexo que tienen con organismos gubernamentales o no gubernamentales, miembros o partícipes de la comunidad internacional. Sin embargo, estas relaciones no son siempre armoniosas. Esto se debe esencialmente a la discrepancia de opinión existente entre las partes activas sobre el asunto. Es allí donde se presenta el primer tópico, la controversia, que no es más que el desacuerdo entre estos miembros. Uno de los fines que persigue el derecho internacional es servir de mediador, conciliador o árbitro para la resolución de conflictos o controversias. Para de esta manera evitar en todo lo posible que las partes activas del problema emprendan acciones mutuamente antagonistas con el objeto de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival. Es decir, ellos evitan en todo lo posible que surja un conflicto. Es por ello que existen mecanismos que permiten la resolución de dichas controversias mediante procedimientos tales como la autosolución, el cual es un acuerdo entre las partes, y la heterosolución, en el cual interviene un tercero. También debe distinguirse entre estas atendiendo al carácter de los procedimientos. Entre ellos lo comprenden procedimientos no jurisdiccionales y procedimientos jurisdiccionales. En cuanto a los primeros, que son los no jurisdiccionales, son los medios alternativos para la resolución de conflictos, tales como la mediación, la negociación u otros. En cuanto a la jurisdiccional, se refiere a dos tipos, específicamente el judicial y el arbitrario. El judicial se realiza a través de los tribunales y el segundo mediante, por supuesto, un árbitro. Los organismos internacionales también participan en la resolución de conflictos. Por ejemplo, la ONU tiene en su capítulo 6 para solucionar controversias que no implican medidas coercitivas por parte del Consejo de Seguridad. Para ello, tienen tres principales órganos de la organización que ejercen funciones políticas de arreglo. El Consejo de Seguridad puede actuar de oficio o por solicitud de un miembro. Primero, determina los hechos para constatar si hay riesgo para la paz internacional. Si lo hay, invita a las partes a un arreglo pacífico. Si se niegan, propondrá un procedimiento y si lo aceptan, será él mismo quien busque la solución más lógica que se pueda proponer a las partes. Si no hay acatamiento a ello, se agota el capítulo 6 para pasar al capítulo 7, que implica medidas de fuerza. El uso de la fuerza está previsto en el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas. Afirma que los miembros pertenecientes a la organización, en sus relaciones internacionales, se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o a la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Según el artículo 51 de la misma Carta de las Naciones Unidas, reza de la siguiente manera: ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de la legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra el miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacional.